Hola, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a hacer este cuarto y último video, para ir terminando ya con la historia del canon del Nuevo Testamento y para que más o menos quede una idea de cuál fue el recorrido que veníamos haciendo, ¿no? Habíamos ya hablado desde el primer video que hay dos posturas bien marcadas en la iglesia, que es la postura protestante y la católica. Acá, obviamente, como católico, yo defiendo la postura católica, que tiene mucho más contundencia, digamos, en sus afirmaciones, y a decir verdad, que también la Biblia nació cuando el protestantismo todavía no existía, o sea, recién en el 1500 va a surgir el protestantismo y todo el cristianismo previo a eso, solamente existía el catolicismo, o sea que también para la formación del canon estaba el catolicismo, ¿no? Esto no lo puede negar cualquier intelectual protestante honesto, no lo puede negar. Bueno, para ir cerrando con la historia del canon, voy a traerle esta lectura desde el catecismo de cómo es que definen el canon, ¿no? Les voy a leer un poquito y después ya vamos cerrando con las ideas. Bueno, dice: la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia que escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada canon de las escrituras. Sabemos que por un lado comprende el Antiguo Testamento de 46 escritos y 27 del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento no tenemos diferencia con los hermanos separados. La diferencia donde tenemos nosotros, 7 libros de diferencia que tenemos, es con el Antiguo Testamento. Nosotros consideramos que son 46 libros y ellos solamente 39, ¿no? En el Antiguo Testamento. Bueno, acá enumera todos los libros que entran en ese canon y dice el Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios, que es la fuerza de Dios para la salvación, que crea y se encuentra y se despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras, por ser el testimonio principal de la vida de la doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Bueno, acá lo que nos dice un poco el catecismo. ¿Por qué la necesidad, no, del canon? Es porque justamente en la época de los primeros cristianos habían muchos escritos que no iban de acorde al Evangelio, a lo que predicó realmente Jesucristo. Aparecieron muchos escritos a lo que hoy llamamos apócrifos o escritos falsos mezcladas con muchas corrientes heréticas. Uno de esas herejías que yo las nombré en uno de los primeros, creo que fue en el video 3, donde hablé de Marción, está el marcionismo y también está el montanismo, están estas ideas gnósticas en donde el mismo Evangelio de Juan va a combatir esto. Entonces, la iglesia necesitó mostrar, ¿no?, con la ayuda del Espíritu Santo, cuáles son esos escritos verdaderos que están acorde al Evangelio, a lo que predicó realmente Jesús. Y dejaron afuera a todos aquellos que se alejan de esa visión originaria que predicaban los apóstoles, que predicaban los primeros cristianos. Entonces la necesidad es justamente para definir, porque canon quiere decir regla de verdad. ¿Cuáles son los libros verdaderos? ¿Cuáles son los que están inspirados por Dios? Entonces la iglesia va a definir en ese canon esos 27 libros y esos 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, y que hoy en día yo tengo algunos evangelios que son apócrifos, escritos que son apócrifos, y vemos que hay
una diferencia abismal con los escritos que son canónicos. Entonces, los primeros cristianos o los padres de la iglesia vieron esta necesidad de formar un canon, ¿no? Un libro en donde entren todos esos escritos que son considerados por inspiración divina, que es el Espíritu Santo el que se manifiesta en esos escritos. Bueno, espero que con este video un poco les quede un poquitito más claro de cómo se fue gestando esto de la historia del canon y que llevó su proceso, digamos, ya a finales del siglo II, vemos, ¿no? Con el fragmento de Muratori, faltaban todavía algunos libros, pero ya estaban lo más importante, los 4 evangelios, las cartas paulinas, pero ya a fines del siglo IV, después del concilio de la Odisea y con la carta pascual en el año 367 del Papa Atanasio de Alejandría, vemos que ya están constituidos los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero esto recién se va a hacer dogma en el concilio de Trento. Pero eso no quiere decir de que porque antes no era dogma, que la iglesia pensaba algo distinto o que tenían un canon distinto, sino que la iglesia siempre creyó esto, de que eran 27 escritos que entraban en el Nuevo Testamento. Nunca creyó otra cosa. Pero como para definir y para que no siga habiendo cambio, porque había surgido el protestantismo y estaba queriendo cambiar muchas cosas, entonces ahí la iglesia vio la necesidad de definir dogmáticamente esos 73 libros en los que hay que creer, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Espero que les quede un poquitito más claro esto de cómo se fue dando en la historia de la iglesia y que el magisterio cumple un rol esencial en la definición del canon. Es la iglesia en concilio que se reúnen y van discutiendo entre obispos, ¿no? Para definir cuáles son palabra de Dios y cuáles no, cuáles están inspiradas y cuáles no. Por eso la Biblia es una regla de verdad, porque canon quiere decir eso, regla para medir cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Y lo que entran dentro del canon son las verdaderas. Muchas gracias.